La unción de Elohim. La unción de Elohim en nosotros implica algo mucho más complicado que la creación de los cielos y de la tierra. En la creación, Elohim solo tenía que hablar cuando deseaba algo. Por ejemplo, él dijo, descúbrase lo seco, y así fue, ¿sí? Pero Elohim tuvo que pasar por un proceso para producir el aceite Kadosh, él mismo tuvo que pasar por un proceso, ¿sí? Que está para producir esta unción divina que nos da la vida, porque el aceite simboliza la verdadera unción, o sea, en el ámbito espiritual, ¿sí? Los elementos de este aceite Kodesh incluyen la divinidad y la humanidad y también la encarnación y el vivir humano de Mashiach. Elohim mismo vivió sobre esta tierra entonces durante 33 años y medio, que es lo que siempre se calcula. El Creador Todopoderoso vivió como ser humano en una familia pobre en un país despreciado, ¿sí? Él murió en el madero, fue sepultado en una tumba y pasó por el Sheol. O sea, la humillación fue completa, ¿no es cierto? Y eso es una vida de completa sumisión. Luego, en la resurrección, él se levantó de entre los muertos y ascendió a los cielos. Todos estos pasos eran necesarios para producir un aceite Kodesh con la mezcla de las especias y el aceite. Shemot 30 nos enseña que el elemento fundamental, del aceite compuesto de la unción es el aceite de oliva, ¿sí? Este aceite representa al Ruach HaKodesh, ¿no es cierto? Hemos visto que los ingredientes del Ruach compuesto incluyen la divinidad, la humanidad, la encarnación, vivir humano, la muerte en el madero, la resurrección y la ascensión. Todas las partes de la obra están presentes, no podemos dejarlas de lado y necesitamos aprender a discernirlas, ¿no es cierto? Estos elementos, una vez producidos a través de la experiencia vivida por Mashiach en su obra, se han mezclado con el Ruach divino. Antes de que Mashiach viviera y pasara por cada una de esas etapas, cumpliéndolas, no existían. Estaban solamente en el plan, ¿sí? Pero no habían sido ejecutados. Una vez que Mashiach obedeció cumpliendo cada uno de esos pasos, y cada uno de esos pasos pasó a existir realmente, y esa experiencia, al haber sido experimentada por él, pasó a formar parte de su Ruach, justamente. Ahora entonces el Ruach divino no es solamente un aceite Kodesh, justamente, sino también un aceite Kodesh compuesto porque tiene agregadas las especias que vamos a estudiar. Este aceite Kodesh es incomparable realmente. ¿En qué se comparan el aceite Kodesh y el Cordero? Elohim se ha hecho nuestro Salvador y nuestro Redentor. Eso es maravilloso, sin duda alguna. Yahshua es nuestro Salvador y apreciamos muchísimo su salvación. Sin su salvación no estaríamos acá hablando, y es la puerta de entrada, como lo hemos dicho siempre. Sin embargo, esa salvación es únicamente el primer paso de muchos más y mejores que Él ha preparado para los que lo aman. Es la puerta que debemos atravesar para tomar el camino de la santificación. Accedemos a la salvación a través de creer en Mashiach y su obra, ¿no es cierto? Pero entramos en la santificación cuando comenzamos a caminar con los pies del nuevo hombre que recibimos en esa salvación. Sí, el propio Ruach de Yahshua en nuestro interior. Este no es un Ruach terminado, digamos, ya adulto, sino una semilla que debemos hacer crecer mezclándolo con nosotros en nuestra nueva tierra. Y esa es una tarea conjunta que hacemos nosotros juntamente con él, ¿no es cierto? Una parte nos corresponde, se necesita de dos partes para establecer una mezcla, no de una sola, de manera que nuestra parte también debe ser realizada. De manera que gracias a este Ruach compuesto, tipificado por el aceite compuesto de la unción santa, el Adón nos alcanza, se une con nosotros y nos une con él. En Corintiim Aleph, en el capítulo 6, enseña que aquel que se une a Elohim, un solo Ruach es con él. Este asunto no nos debe impresionar únicamente en el nivel doctrinal, ¿sí? Tenemos que orar pidiendo al Adón que nos muestre la visión del Ruach que lo incluye todo, que nos muestre que ahora Él es el Ruach compuesto que lo incluye todo de su obra, la divinidad, humanidad, encarnación, ¿no es cierto? Todas las partes que venimos mencionando, el vivir humano, la muerte en el madero, resurrección y ascensión, ¿sí? Todas las partes y cada una de la obra de Yahshua están en ese Ruach vivificante que cada uno de nosotros ha recibido. Necesitamos aprender a identificarlas, separarlas, comprenderlas para poder vivenciarlas
en nuestro interior. Así que nos muestre que su humanidad elevada, su muerte, que lo incluye todo, y su resurrección, ¿no es cierto?, se ha mezclado entonces en este Ruach vivificante y que ha depositado en nuestro interior. No es un nuevo Ruach, ¿sí?, ni es una tercera persona, sino que es el Ruach de Mashiach, que ahora se ha completado todo y recibido el derecho de comenzar una nueva creación. Mashiach no podía dar inicio a una nueva creación antes de haber pasado por todo lo que tuvo que vivir, ¿sí? Si no, la solución hubiera sido inmediata, instantánea, en el momento en que Adán y Eva cayeron, pero no, tenía que pasar por toda una serie de cosas para que su Ruach fuera transformado, para cumplir todas esas cosas y poder recibir justamente el derecho de transmitir la vida a los que en él creen, ¿sí? Entonces, si recibimos esta visión, le vamos a agradecer ciertamente que su Ruach ahora es un Ruach compuesto, que él se atrevió a pasar por todas esas cosas por una humanidad que ni siquiera hoy le agradece el gran sacrificio que él ha hecho. Este Ruach, que lo incluye todo, el Ruach vivificante, es el Elohim mismo que nos alcanza, que nos unge, que se reúne con nosotros y que nos une con él. Este Ruach, que lo incluye todo, abarca mucho más que el Cordero Pascual, el maná y el agua viva, evidentemente, ¿no es cierto?, porque tiene todos los aspectos de la obra. De hecho, este Ruach es lo máximo, porque abarca todos los aspectos de Mashiach. Es todo Mashiach, es como una esencia de Mashiach, por así decir, ¿no es cierto? Todo en extracto. Nada puede rebasar el hecho de que Elohim pasó por un largo proceso para hacerse el Ruach vivificante. Este proceso lo perfeccionó y él lo realizó a través de la obediencia, como está escrito. Ahora no solamente disfrutamos de este Ruach, sino que somos uno con él, y eso es algo indescriptible. En este universo muchos malajim se rebelaron contra Elohim y la humanidad cayó. Ahora la tierra está en un estado de rebelión contra Elohim. Parece que él no puede encontrar ninguna morada en ninguna parte de la tierra, ¿no es cierto? Pero sí tiene un pueblo escogido que se convierte en su morada. Por lo tanto, él viene a este pueblo, se hace uno con ellos y los une consigo mismo. Incluso los convierte en su morada al entrar en ellos y al morar entre ellos. Y más aún, él los edifica unos con otros como piedras vivas para levantar a la novia, ¿sí?, la gran ciudad de Yahweh, que es la Nueva Jerusalén. Además, ellos pueden servirle, tener comunión, ser uno y morar con él, ¿sí? Esta es la verdadera santificación, santificar a un pueblo para que sea la morada de Elohim en la tierra. Estas personas son sacerdotes que sirven a Elohim, tienen contacto, o sea, tienen comunión e incluso son uno con él. Elohim no podía tener esta morada en Mitzrayim o en el desierto. Él tenía que traer a su pueblo a su presencia en el monte Sinai y mostrarles la revelación celestial acerca del tabernáculo con su mobiliario y sus utensilios, la santificación de los sacerdotes, el aceite de la unción santa, todos los pasos que Yahshua iba a seguir para lograr la santificación perfecta a través de su propia vida Kadosh entregada como sacrificio, abriendo la puerta para que muchos de nosotros lo siguiéramos solamente por creer en él. El aceite Kadosh usado para ungir el tabernáculo y los sacerdotes también, ¿no es cierto?, simbolizaba al Elohim que ha completado el proceso y que se ha convertido en ese aceite compuesto de la unción, que ahora sí, al finalizar todo el proceso, puede santificar al tabernáculo, ¿sí?, la casa que somos todos, y a cada uno de sus sacerdotes, ¿sí? Después del proceso, este aceite, espíritu ya procesado puede ungir todo y purificar absolutamente todo. Antes era un aceite y nada más, porque esa es la base del aceite de la unción. La base del aceite de la unción es la medida de aceite, y eso simbolizaba al Ruach, pero luego de su obra fue el aceite compuesto, es decir, el Ruach vivificante.
Después del relato acerca del aceite Kodesh en Shemot 30, vamos a ver una descripción del incienso. El aceite Kodesh revela cómo Elohim viene para alcanzarnos en Mashiach y con Mashiach, ¿no es cierto? El incienso, por el contrario, muestra cómo nosotros volvemos, ¿sí?, con Mashiach al Padre, cómo somos elevados, por así decirlo, ¿no es cierto? Es un camino de venida y un camino de ida, ¿sí? Por lo tanto, entonces aquí vemos a Elohim llegando a nosotros en Mashiach y con él, y nuestro regreso a él del mismo modo. Espiritualmente, por supuesto, esto es un símbolo. Esto corresponde a la revelación de la Besorá de Yahanan, completamente. Los capítulos del 1 al 13 de Yahanan muestran la venida de Elohim en Mashiach y con él, ¿no es cierto?, junto con él, porque él trae al Padre para alcanzarnos. Luego de los capítulos 14 al 17 vemos a Yahshua mostrándonos el camino para volver a Elohim en Mashiach y con él. Y primero viene entonces Elohim con Mashiach y en Mashiach, y nosotros después volvemos a él, ¿sí?, y con él. De la misma manera, es una circulación maravillosa y es una circulación que se repite, ¿no es cierto?, y que ahora la tenemos constante. Es una renovación de un ciclo que se había cortado, que se había perdido, que ahora ha sido restaurado. Todos tenemos que aprender a participar de la unción y ofrecer a Mashiach, a Elohim, en el altar del incienso como incienso dulce que lo satisface.